En esta ocasión, y bajo el título Historia Sociocultural de Antofagasta, se ha organizado esta tercera jornada de la historia regional. Permítame un minuto, 2 minutos, para tocar un tema que, en el contexto de la temática que se va a tratar durante estos días, a mí y a nosotros, como entidad cultural del Estado, nos parece de suma relevancia. Porque nos parece también muy pertinente que en esta ocasión se pueda abordar una temática central como es la historia sociocultural de Antofagasta, desde la historia, desde el periodismo y desde la gestión política. Han transcurrido ya 14 años desde el advenimiento de un nuevo siglo, y parece adecuado entonces entrar al análisis de los procesos históricos y culturales que se generaron y desarrollaron en ese periodo en la sociedad antofagastina. Somos herederos de los éxitos, de los fracasos y también de las omisiones que nuestros antecesores legaron a las actuales generaciones de antofagastinos. Y por ello resulta prudente que busquemos en los acontecimientos que fueron delineando y configurando la historia lo que hoy nos resulta útil para el diseño, para ir diseñando colectivamente la sociedad a la que queremos llegar. Nos parece de toda justicia reconocer que en el ámbito del patrimonio cultural y especialmente en el arquitectónico, los antofagastinos no hemos estado totalmente a la altura del desafío. Los esfuerzos realizados en este aspecto no han sido suficientes para la conservación de importantes testimonios de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX, especialmente aquellos que se situaban a lo largo de la principal calle del centro de la ciudad, los cuales progresiva y sistemáticamente fueron sucumbiendo frente a la desidia e intereses que no entraremos hoy a calificar. Comparemos en este aspecto la labor desarrollada por los iquiqueños, que con gran compromiso y visión consiguieron conservar un importante conjunto arquitectónico patrimonial en el sector más identitario de su ciudad. Por cierto, que debe reconocerse el esfuerzo que el Estado ha venido desarrollando en las últimas décadas en el rescate, conservación y puesta en valor de algunos monumentos, como es el caso de aquellos situados en el barrio histórico de nuestra ciudad. Especialmente destacable en el último tiempo es la intervención del muelle Melbourne Clark, el que pronto se convertirá en un paseo público que dignificará aún más este sector de la antigua poza de la ciudad. En este mismo sentido, se está trabajando para generar las condiciones que permitan constituir en este mismo sector un complejo museológico que posibilitará la integración y uso público de los inmuebles patrimoniales existentes. No nos cabe duda que existen otros aspectos relevantes de la historia sociocultural de la ciudad, temas sobre los cuales hay opiniones más versadas que la nuestra, algunas de las cuales expondrán en este encuentro y al cual deseamos pleno éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Durante los 3 días de jornada se presentarán interesantes ponencias vinculadas con la vida social y cultural de Antofagasta durante el siglo XX. Al igual que en años anteriores, colabora en la organización de este encuentro el Centro de Investigaciones Histórico-Cultural Isaac Arce, entidad ligada al área de investigaciones del museo. A continuación se dirige a ustedes el presidente del centro e investigador del museo, Héctor Alegre Vega. A todas y todos, buenas tardes. Muy agradecido de su asistencia hoy a esta jornada. Espero que puedan asistir durante estos 3 días para compartir con nosotros la aventura de ir descubriendo el pasado de nuestra ciudad.
y sobre todo muy agradecidos de quien va a dar en esta tercera jornada el vamos y la apertura a nuestro encuentro, a don Jorge Pinto Rodríguez, muy agradecidos de que nos haya aceptado esta invitación a abrir este ciclo de conversación y de presentaciones de ponencia, que lo hacemos desde el Museo de Antofagasta, quizás no de la Academia Universitaria, y en cierta manera desde la acción cultural de una institución de la DIVAM, y que está durante este año cumpliendo ya 30 años en la ciudad, como es el Museo de Antofagasta y en la región. En esa perspectiva quisiera compartir con ustedes también por qué iniciamos esta andadura de siempre en octubre hacer el esfuerzo por organizar y tener un momento de reflexión sobre nuestra historia, que es en el mes de octubre. Porque efectivamente el mes de octubre para nosotros los antofagastinos y para la historia regional de Antofagasta es muy significativo. Es muy significativo porque en esta época de primavera, algo ventosa, algo de tiempos a veces convulsionados, fue cuando surge esta entidad que es lo que conocemos como la ciudad de Antofagasta. En octubre, en la primavera de 1866, llegaron los circunstanciales, como los denomino yo, Juan López y José Santos Sosa. Algunos dicen que en septiembre, otros en octubre o en noviembre, pero fue en esta fecha, en este periodo, en este trimestre del año, en que ellos llegaron por estas tierras y uno se instaló con su pequeña y humilde cabaña o choza en lo que sería este costado entre Cayo Balmaceda y Bolívar. Luego, el 22 de octubre de 1868, se funda oficialmente la ciudad por parte del gobierno boliviano, formando allí la carta de fundación de esta ciudad. Y al año siguiente, como en noviembre, se confirma por el gobierno de Melgarejo el nombre de Antofagasta. Por lo tanto, entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, esta ciudad tiene mucho que reconocer, tiene mucho que contar y tiene mucho que dar a conocer respecto a sus orígenes y al inicio de la historiografía de lo que significa la construcción de la historia de Antofagasta. Por eso, desde el Centro de Investigación Isaac Arza Ramírez, del área de investigación histórico-patrimonial, y aquellos que nos hemos organizado para poner siempre el tema de la historia y de la memoria de nuestro pasado, siempre estuvo el deseo de destacar esta fecha. Nos olvidamos también de que tenemos una fecha cuando constituimos la provincia o la región de Antofagasta, un 12 de julio de 1888. Hay efemérides y hay mucha historia. Lo conversaba que hoy día va a ser nuestro invitado. Antofagasta tiene mucha identidad y a veces nosotros, y mucha historia, y a veces nosotros los antofagastinos desconocemos o no queremos reconocer, o a veces no decimos que tenemos el orgullo de tener mucha historia también, aunque somos una ciudad joven, moderna. Pero no por ser moderna no podemos tener historia. Tenemos mucha historia que reconocer y por eso estamos muy contentos hoy de tenerlos a ustedes, distintas generaciones. Nos hemos invitado desde escolares, universitarios, gente que está vinculada con la historia y a través de las redes sociales. Por eso mismo les doy la bienvenida a estas sesiones y espero que nos acompañen hoy, mañana y el día jueves cuando terminemos este ciclo de charlas. Muy agradecido por su presencia y a compartir todos estos saberes que el día a partir de ahora espero que ustedes también difundan y puedan divulgar entre sus conocidos y amigos. Gracias. Gracias, Héctor. Cabe destacar que en esta oportunidad la jornada es patrocinada por Barrex Saldívar, Café del Centro, Hotel Marina y Corporación Patrimonio. Aquí damos las gracias por
su apoyo a la actividad. Hoy inaugura el encuentro la ponencia el doctor Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012, quien presentará la clase magistral Antofagasta, medio siglo de historia, 1950-2000, un relato testimonial que intenta evocar el recuerdo de la ciudad de mediados del siglo XX y las vivencias que han marcado su posterior crecimiento. Mañana miércoles, a las 18 horas, el periodista y magíster en Ciencias Sociales, Isidro Morales Castillo, expondrá la prensa y el periodismo en Antofagasta durante el siglo XX, mientras que el jueves, a la misma hora, y cerrando la jornada, el conocido historiador, un amigo de la casa, que acaba de llegar, don Florian Recabarren Rojas, expondrá el Centro para el Progreso de Antofagasta. Jorge Manuel Pinto Rodríguez, profesor e historiador chileno, ganador del Premio Nacional de Historia 2012, conocido principalmente por sus trabajos sobre historia fronteriza, social y demografía histórica. Nacido en La Serena, pasó los primeros años de su vida en Punitaqui, partiendo más tarde a Antofagasta, donde cursó sus estudios en el Liceo de Hombres, el Colegio San Luis y también en la Escuela 1 de Tocopilla. Es profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, siendo alumno allí de grandes historiadores nacionales tales como Mario Góngora y Sergio Villalobos, del cual fue su ayudante de cátedra. Posteriormente obtiene un doctorado en Historia en la Universidad de Southampton, Inglaterra. Sus líneas de investigación inicialmente estaban centradas en la historia colonial, principalmente en la zona del Norte Chico. Posteriormente su obra se enfocó fuertemente en la línea de la historia social y fronteriza. Actualmente es académico e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera en la ciudad de Temuco, institución de la cual forma parte desde 1983. Ha sido profesor de numerosas universidades, tales como la Universidad de la Frontera, de La Serena, de Santiago de Concepción, Austral y Valparaíso, tanto en programas de pregrado como magíster y doctorado. Asimismo, como investigador, ha sido partícipe en el extranjero de estudios de la Universidad de Michel de Montaigne, Bordeaux, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, Universidad Complutense de Madrid, entre otras universidades europeas y latinoamericanas. En Chile ha liderado 8 proyectos de investigación al alero de CONICYT, además de ser co-investigador de otros 4 proyectos en conjunto con la ya mencionada entidad. Tiene una producción científica prolífica, la que suma más de 100 publicaciones entre libros, artículos, prólogos y reseñas, muchas de las cuales han sido además publicadas en el extranjero. Es integrante de sociedades científicas de Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y Chile, las cuales están relacionadas al ámbito de la historia económica e historia latinoamericana. Recibamos con un fuerte aplauso, caluroso aplauso a don Jorge Pinto Rodríguez. Bueno, quiero en primer lugar saludarlos y agradecerles la invitación que me llegó gracias a la gentileza de Florian Recabarren, mi profesor de historia, y por quien estoy hoy día aquí, no solo en términos de lo que voy a comentarles, sino que estoy aquí también porque gracias a él me vinculé a la historia. Me imagino que habrá aquí alguien que haya sido alumno de él también como yo. Pero la verdad es que don Floreal transmitía un entusiasmo que a varios de nosotros nos conmovió y en el caso mío en particular me llevó a estudiar historia. Yo quería ser profesora, yo le comentaba en el día de hoy a don Floreal que en realidad mi meta era ser un profesor como él. Pero en la universidad Sergio Villalobos y Mario Góngora cambiaron el rumbo de mi destino y terminé convirtiéndome en un historiador que abandonó el oficio del profesor. De manera que estoy muy contento de estar aquí en Antofagasta y muy agradecido de la invitación que me han hecho. Aunque me fui de esta ciudad hacia los años 70, mediados de los 70, siempre que puedo vuelvo a Antofagasta porque esta es una ciudad que a mí me marcó profundamente. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que los años de la infancia, la adolescencia y la juventud no se olvidan jamás. Y mi infancia, mi adolescencia y mi juventud transcurrieron aquí en esta ciudad, en la ciudad de Antofagasta. Cuando pensaba de qué les podía hablar hoy día a ustedes,
y llegaba a la conclusión de que es difícil que les pueda hablar de la historia de Antofagasta, que pueda de alguna manera agregar algo más a lo que han dicho los grandes historiadores locales y regionales. ¿Qué más puedo decir de los orígenes de Antofagasta, de lo que dijo ya Isaac Garza, o de la historia de Alzamilla de Oscar Bermúdez, o de la historia de Antofagasta y los pueblos fantasmas de la región, escrito de Don Soriano, o del trabajo de Juan Panadés, del profesor Domilino, de José Antonio González, el historiador de la Católica de Antofagasta, ¿no? De la Católica del Norte, que por cierto también ha hecho notables contribuciones al estudio de la historia. Y más recientemente ya toda una generación de nuevos y jóvenes historiadores que empiezan a reemplazar a los que ya hemos acumulado demasiada juventud. Pero ahí está Héctor Ardiles, entre otros, ¿no? Y otra serie de investigadores jóvenes que están impulsando los estudios de historia. Por eso que cuando pensaba que yo difícilmente podría agregar algo nuevo respecto a lo que han escrito los historiadores, parece que ya compran. Me pareció que al menos podría ser más original que si comentara mi propia experiencia en esta ciudad. Que ustedes conocieran directamente de un testigo de la historia lo que se podía apreciar en Antofagasta en el año 1949-1950 cuando yo llegué, la prehistoria para los jóvenes, para los que ya están bajo los 50, ¿no? Los 60, algo recordarán de aquellos años, ¿no? Y más tarde lo que significó mi paso por los establecimientos de educación en Antofagasta, ¿no? Y finalmente mi partida a Valparaíso cuando tuve que empezar a estudiar historia en la Universidad de Chile de esa ciudad. Así es que de eso les voy a hablar, de lo que yo vi en Antofagasta. Espero que no lo asuman como una egolatría de parte de este viejo profesor universitario que se ha ganado la vida contando cuentos. Entonces ahora les voy a contar el cuento de mi vida, vinculado a Antofagasta. Yo llegué a Antofagasta en noviembre del año 49, es decir, en la primera mitad del siglo XX. ¿Hace ya cuánto? Más de 65 años, o cerca de 65 años. Demasiado tiempo. Era muy pequeño. Frisaba los 5 años. Estaba por cumplir los 5 años. El año 49. En realidad, don Floreal de Gavarra es mi envidia, porque el alumno se ve más viejo que el profesor. Yo creo que se conserva en el buen vino. Mi querido profesor. Yo llegué en noviembre del año 49 a Antofagasta, proveniente de un pueblo pequeño, perdido entre los cerros del norte chico. Yo nací en La Serena, pero tempranamente mis padres, yo tengo la impresión que me llevaron a Los Vilos. Y de Los Vilos, seguramente cuando yo tenía un par de años, me llevaron a Punitaqui. Este pueblo que queda al sur de Ovalle, me imagino que alguno de ustedes lo ubicará. Mucha gente que viene de esa tierra, ¿no? Está aquí en Antofagasta. Y en Punitaqui tomé conciencia de la vida, por eso que ese pueblo me ha marcado tan profundamente. A Sergio Guarcier le preguntaban en alguna oportunidad si era chileno o no, y él decía que no era chileno, era purenino. Nacido y criado en Purén, ¿no? Yo de alguna manera también me siento punitaquino, aunque he vivido poco tiempo en ese pueblo. La verdad es que Punitaqui me marcó profundamente porque fue el pueblo en el que empecé a ver la vida. Siendo muy pequeño, yo fui allí a una escuela parroquial a hacer las primeras maldades de todo niño, ¿no? Y una profesora infructuosamente se empeñó en enseñarme a leer, a propósito de lo cual creo que tuvo uno de los grandes fracasos de su vida, porque yo me vine de Punitaqui sin conocer siquiera las letras. Pero Punitaqui es un pueblo de encanto, de maravillas. Pueblo semiárido. Yo ni siquiera vivía en Punitaqui, vivía en los suburbios de Punitaqui. Porque en realidad Punitaqui era una calle larga, que fíjense ustedes que en ese tiempo era
la calle por la cual pasaba la carretera al sur, no existía la Panamericana. Entre paréntesis, me he dado cuenta cuánto ha cambiado este país en 60 años. Para los jóvenes era como la prehistoria. No había carretera Panamericana. Fíjense ustedes que ni siquiera había carretera Panamericana a Serena, perdón, carretera pavimentada a Serena. Pasaba por allí, por la calle larga, la carretera que iba al sur, que salía de Serena, Ovalle, Puntaqui, seguía con Barbalá, y probablemente Yapel. Y de Yapel seguía a La Ligua y finalmente desembocaba en Calera, probablemente, o a la altura de La Ligua se desviaba y tomaba la ruta que hoy día es la Panamericana o la Ruta 5. Yo vivía no en un pueblo nuevo o en Puntaqui propiamente tal, sino que al otro lado de un estero que alguna vez probablemente llevó agua. Vivía allí en Pueblo Viejo, en una casona, vieja casona quinta, hasta que mis padres se dieron a Antofagasta. Trasladados a Antofagasta, no se vinieron a la minería, mi padre era funcionario público, mi madre era profesora normalista, ¿no? Trasladados a Antofagasta, a la gran aventura del norte. Aunque ustedes no lo crean, llegué en avión. Mi primer viaje en avión. A los 4 años y medio, 5 años, ¿no? Porque en ese tiempo el Estado le proporcionaba a los funcionarios públicos todos los medios para transportarse, cuando teníamos un Estado que respondía por nosotros, un Estado de bienestar social que no solo nos daba educación gratis y otra serie de servicios, sino que también apoyaba a su gente, apoyaba a sus trabajadores. Llegué a la calle Serrano, lo ubican ustedes, ¿no? Llegué a la calle Serrano, la calle La Torre, ¿no es cierto? La calle Serrano es una calle cerrada, ¿no? A esas casas que están ahí, en ese espacio que va entre la calle La Torre y el cierre, mi padre había conseguido que le arrendaran momentáneamente algunas habitaciones de un funcionario de tesorería. Mi padre era funcionario de tesorería, por lo tanto ahí el servicio consiguió que alguien le arrendara algunas piezas. En tanto nos entregaron una casa que mi padre había comprado en la calle Covadonga Nueva. Ubica la calle Covadonga Nueva y entre Mata y Osa. Ahí llegué yo a Antofagasta. ¿Cómo la vi yo de niño? Un niño que venía de un pueblo tan pequeño. Yo andaba descalzo por Italia, zapatos se usaba solo el día domingo, cazando langostas, ratones, culebrones, iguanas, ¿no? No había zapatos que resistieran, había descalzo. Me pareció una villa grande, ¿eh? Las ciudades que yo conocía eran dos: Ovalle, que para mí era una urbe, me llevaban a Ovalle una o dos veces al año, o al médico, o alguna diligencia, y mis padres ya no me podían dejar en la casa, me llevaban consigo. Y la otra ciudad que conocía era La Serena, que era una metrópoli. En realidad La Serena para mí era lo más espectacular que había visto en mi vida. Antofagasta superaba a La Serena, por cierto, ¿no? Pero de todas maneras yo tengo la impresión de que percibí en uno podía vivir y convivir con la gente de una manera muy distinta. Les cuento algunas anécdotas. Yo recuerdo que a los 3 meses de haber llegado, mi madre me llevó al centro a comprar a una casa que se llamaba Casa Elena, que quedaba en la calle Prat, con Sucre, Conde, que era una especie de tienda en la que las mujeres encontraban todo lo que podían necesitar en aquella época. No existían los supermercados, pues, nada por el estilo. La tienda más grande que había en Antofagasta, ¿se acordarán algunos de ustedes? La Casa Jiménez, que tenía una tremenda novedad porque era el único edificio que tenía ascensor. Debe haber sido de españoles, ¿no? Españoles que llegaron, no sé si por la guerra civil española o habían llegado antes en una emigración. Yo me perdí ahí en la Casa Elena. Mi madre comprando y yo de niño distraído me perdí. Y sin embargo yo pude llegar a mi casa porque sabía que caminando una cuadra hacia el cerro estaba la calle Mata y luego derecho seguía hasta cruzar la avenida Argentina y un par de cuadras más allá estaba Covadonga Nueva. Por lo tanto no me sorprendió tanto Antofagasta. No me llamó tanto la atención en ese sentido. Yo como niño recuerdo que vi una ciudad muy grande, pero en realidad era una villa grande. Antofagasta venía saliendo de la crisis del salitre.
Los datos de población demuestran que Antofagasta empieza a experimentar una crisis por los años 30 más o menos, bueno, toda la región salitrera, ¿no? Y tengo algunos datos de población. Y de acuerdo a esos datos de población, cuando yo llego a Antofagasta, el año 50, tengo el censo del 52, ¿no? Antofagasta tenía 52.000 habitantes. Hoy día me dice que tiene 480.000, 52.000 habitantes. Y en realidad Antofagasta había experimentado un crecimiento muy fuerte hasta el año 20. El año 20 tiene 53.000 habitantes. Y el año 52 baja a 52.000. La crisis del salitre fue muy fuerte. Sacudió a la ciudad de Antofagasta. El año 40 llegó a tener 49.000 habitantes, que es el año en que la población muestra el indicador más bajo. Desde el año 50 entonces en adelante empieza la recuperación de Antofagasta, que luego se la voy a comentar. Llego entonces el año 49 y veo esta ciudad que la vi como una villa grande, una ciudad grande. Yo nunca tuve la sensación de haber vivido en un puerto. Yo les comentaba aquí a los amigos con los cuales he conversado esta tarde, ¿no? Que Antofagasta tiene más estructura de ciudad que de puerto, ¿eh? El puerto está un poco invisibilizado. Me decía la Floreal que el puerto está cerrado. Yo no me acuerdo de haber ido al puerto. Me acuerdo del Atacama, yo un club de fútbol que era el Atacama Portuario, más tarde fue auspiciado por el puerto cuando entra el fútbol profesional, pero en realidad el mar, por cierto, me llamaba la atención. Nosotros íbamos a la Poza Chica y a la Poza Grande, recordarán algunos de esos lugares de esparcimiento. Pero lo que sí me marcó al momento de mi llegada fue el Colegio San Luis. Yo provengo de una familia muy vinculada a la iglesia católica, como todos los católicos chilenos, a nuestro estilo, ¿no? No vamos nunca a misa, ni practicamos ningún rito, ¿no? Se han dado cuenta que todos los chilenos somos a la pinta nuestra, ¿no? Para todos somos, ¿no? A como se dan las circunstancias, ¿no? Pero, por cierto, por la tradición católica que había en mi familia, me matricularon en el Colegio San Luis junto a mis demás hermanos, la cosita, hermanos, y el hermano. Todos al Colegio San Luis de Antofagasta. Ese colegio me marcó, ¿eh? Yo estuve ahí hasta el año 53. Tuve 3 años. Me acuerdo de la ratonera, que quedaba, éramos chicos, yo estaba en kindergarten, daba para la calle 14 de febrero, creo yo. Era la ratonera porque en realidad eran unos edificios vetustos, de madera, ¿no? Separados de lo que era el colegio propiamente tal, que estaba hacia Baquedano y hacia la calle Osa. Recuerdo a mis profesores de aquellos años, don Osvaldo Gómez Ancieta, que era de Vicuña, por lo tanto casi de la tierra mía. Mi madre era de Piscueto y mi padre era de Guayo. El padre Torres, ¿qué lo van a conocer ustedes? No sé si alguien que lo diga. Un colegio que me dejó recuerdos imborrables. El padre Torres organizaba los robatos y había otro sacerdote que nos organizaba en las llamadas cruzadas, ¿no? Y era un colegio encantador, maravilloso. Yo ahí sí aprendí mis primeras letras, y en don Osvaldo Gómez, este profesor mío, papá del Pollo Gómez, que tuvo un final tan trágico, murió en un accidente muy joven, un accidente muy doloroso. Yo ya no estaba en Antofagasta cuando falleció, tengo la impresión. Pero ya fíjense ustedes que en ese tiempo había discriminación, ¿eh? Y segregación, ¿eh? Estos temas que parecen tan nuevos y que hoy día estamos combatiendo no son nuevos, de puro viejo, ¿no? Porque yo recuerdo que el Colegio San Luis, en ese tiempo, recordarán algunos, ¿no? Había clases en la mañana y en la tarde. Uno iba a almorzar a la casa y volvía a la tarde. En la mañana hasta las 12 más o menos y en la tarde volvía a las 2:30, ¿no? Y estaba hasta las 5. Entonces, todos los colegios aquí tenían libre el miércoles por la tarde. El Colegio San Luis el jueves por la tarde. No vaya a ser cosa que confundieran a los niños del liceo con los chiquillos del San Luis, ¿no? Que obviamente se suponía daban muestras de cordura, de sensatez,
y que no hacían las maldades que después hice yo cuando estaba en el liceo. Tengo buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de esa época. Recién instalado en Antofagasta, yo también lo comentaba hoy día en la tarde, ¿no? Por aquellos años, yo creo que en mi familia siempre vi que eran sujetos que de alguna manera habían llegado acá, pero con una cierta dosis de desarraigo. Esta es una ciudad de gente que siempre llegó de afuera, ¿no? Es una ciudad que se construyó desde el desarraigo, desde quienes vinieron del norte chico, desde quienes vinieron del norte de Argentina, o del sur del Perú, o de parte de Bolivia, pero del norte chico vino mucha gente. Y como mi familia, ¿no? Que en este caso veníamos de Punitá, que iba a ser y yo recuerdo, el recuerdo más nítido que tengo de aquella época eran mis viajes a la estación, mis paseos a la estación. Yo creo que el día lunes, me parece que era el día lunes. El día lunes a las 8 de la noche, mi padre y mi madre partían a la estación, y yo, que era muy apegado a mi padre, de la mano de ellos a la estación, a ver la llegada del tren del sur. Miren ustedes, por si viniera alguien conocido, por si viniera alguien del sur, como de alguna manera era un reencuentro con la tierra, con esa tierra que se dejó. Miren, yo lo experimenté de una manera tan dramática cuando viví en Inglaterra. En Inglaterra se me perdió la tierra, se me perdió el sol. Yo lo más al sur que había llegado antes de irme a Inglaterra no era Valparaíso. Yo venía de tierras polvorientas, de los valles del norte chico, después Antofagasta y Tocopilla. Yo recuerdo que caminando una tarde ya hacia el comienzo de la primavera, yo estaba en el sur de Inglaterra, en Southampton, ya al llegar a la primavera, en un momento determinado me di cuenta que entre el pavimento y el césped, el pasto, porque Inglaterra es una capa de pavimento y césped, pero en un resquicio había tierra. Y yo me detuve con mis hijos, ¿no? Y pasé mis manos por la tierra y jugué con la tierra. Era mi reencuentro, no con la Pachamama, porque yo no vengo de esa tradición, pero era mi reencuentro con la tierra, era con mi mundo, con el mundo del cual yo provenía. Y yo creo que eso sintieron mis padres, ¿eh? Nosotros nos sentíamos sureños, sureños. La gente de Osorno dice que va al norte y van a Temuco. Y de Temuco van al sur, van a Osorno o a Puerto Montt. Yo debo confesarle algo que es casi inconfesable, ¿eh? Por aquellos años yo en una oportunidad escuché un tango que se llama Adiós Pampa Mía. Y yo estaba convencido que ese tango lo habían escrito a propósito del viaje nuestro de Punitá y Antofagasta. Y para mí la Pampa era cruzar lo que separaba Pueblo Nuevo de Pueblo Viejo, pasando por el estero con esos soles del verano, ¿no? Que son abrazados. 3 años en Antofagasta. Ya les digo a mis alumnos en Temuco que yo soy un peligro con esto frente a mí, ¿eh? Yo soy más peligroso que mi nieto con un tenedor en realidad. A los 7 años tuve que darle la beca a Jorgetito, porque si no, no había cómo sostenerlo, cómo alimentarlo. Y se come por toda la familia. Bueno, yo les decía que soy más peligroso hablando que cualquier cosa. Yo les digo que a mí me tienen que quitar la palabra con recursos de amparo. Así es que ustedes me avisan cuando se aburran, porque pero no voy a parar unos 15 o 20 minutos más, ¿no? Bueno, 3 años en Antofagasta, con recuerdos imborrables por el San Luis, por la ciudad que empecé a conocer, por los amigos de aquellos años. A mí me gusta el mejor equipo de fútbol de Chile, ¿eh? Por lo menos si no el mejor, el más regular. Pierde toda la semana. El Everton de Viña del Mar. Y me gusta el Everton de Viña del Mar, porque el Everton de Viña del Mar era el equipo de René Orlando Meléndez, que había salido de María Elena y de por acá, ¿no es cierto? Pedro Valdivia. De Pedro Valdivia. Y además porque el Everton era el equipo de un gran amigo mío del Colegio San Luis, del Jorge León, abogado, que después llegó a ser presidente del Antofagasta Fútbol Club. De manera que mis aficiones deportivas todavía están marcadas por esta ciudad, ¿no? Porque yo por Jorge León conocí, por René Orlando Meléndez conocí los más viejos, perdón, los más jóvenes, sabrán de Meléndez. Pero era Alexis Sánchez del día.
Gran centro delantero de la selección chilena, ¿no? Y del Everton. Ahí jugó muchos jugadores de fútbol salieron de la Campeones 50 y 52 con el Everton, claro, ¿no? Me acuerdo de Chirino, que era pequeño parece, o52. de Está en el aula. en el aula. Sí, era Pampilla. Cortés, que también jugaba en el Alfredo aula. Cortés en el aula. Alfredo Cortés, defensa. Muy Muchos bueno. jugadores de esta región iban a ir. No había fútbol profesional acá. No había fútbol profesional. Bueno, 3 años en Tocopilla, 3 años en Antofagasta en aquellos años, ¿no? Y luego Tocopilla. 2 años en Tocopilla. Trasladado a mis padres, nosotros formamos parte de una familia errante, ¿no? Que me obligó a pasar por varios puntos del país antes de instalarme donde yo vivo hoy día. Puerto mágico de Tocopilla. Puerto maravilloso en realidad. Escuela 1. El brusco despertar. El niñito del colegio San Luis al cuarto primario de esa escuela de malandrines. Si les contara todas las aventuras y lo que aprendí de la vida allí con mis compañeros de esa escuela, ¿no? Podría estar toda la tarde. Miren, Tocopilla era un pueblo de novela. Era un pueblo de novela. Todavía Tocopilla con un dinamismo que, por cierto, perdió. Estaba Pedro de Valdivia, María Elena, estaba la mina La Despreciada, Vergara, Coya, Vergara, estaba el ferrocarril que me dicen que todavía circula, Tocopilla, todo. los andariveles que bajaban de la mina La Despreciada, ¿no? El cementerio del Panteón, el viejo camino de Iquique que había desaparecido con el aluvión del 47 seguramente, pero que nos permitía a nosotros organizar los paseos más increíbles porque había un lugar que se llama, nosotros le llamábamos Quillagua, pero no era pero no era Quillagua esa que está hoy día en La Pampa, sino que era la estación, no, abajo, junto al mar. Ahí nosotros íbamos a buscar las calles para hacer volantines. Mamilla se llama. Mamilla, no Quillagua, Mamilla, tiene razón. Y la piedra del camello. Eso quiere decir que usted tiene mi edad. Mamilla. Claro, ahí íbamos nosotros, era un paseo de casi todo el día, pues había que caminar como 20 kilómetros, llevábamos agua, pero ahí había agua también. Era lo único que de alguna manera nos podría recordar al sur o quizá un paisaje distinto, porque había algo de vegetación. Cuando uno iba a Mamilla ya había pasado la prueba de la aventura, o sea, había llegado a la adultez, la etapa todavía de la infancia, porque allá iba a Mamilla. Estuve 2 años ahí en Tocopilla, ¿no? María Elena, Pedro de Valdivia, ella les hablaba de La Despreciada, ¿no? El cementerio del Panteón y todas las diabluras y travesuras que hacíamos nosotros, ¿no? Ya sea en Tocopilla mismo, cuando íbamos a la playa, Caleta Boy era la playa que más nos atraía en aquella época, ¿no? La piedra del camello, me acuerdo, todo eso lo hacíamos caminando en realidad. Había un par de micros, pero todo eso se hacía caminando, porque si nos daban plata para la micro la gastábamos en cualquier dulce en Caleta Boy, ¿no? Y de vuelta había que hacerlo caminando. Pero maravilloso el puerto de Tocopilla, maravilloso. Yo creo que ese fue el puerto que inspiró a Hernán Rivera Letelier. Lo voy a decir en voz baja. Es un puerto de maricones y prostitutas. De puros cigarrillos importados. Yo cuando empecé a fumar, ni por casualidad tomé los cigarrillos de la época, que serían el Ideal, el Premier, ¿no? Nosotros fumábamos Chesterfield, Camel, el Fresh. Esos cigarros circulaban en Tocopilla. Era un puerto de marinos también, un puerto de ingleses, de británicos, era un puerto maravilloso, era un puerto excepcional, espectacular, y sin maldad, se los confieso, sin maldad. No estaba instalada la maldad todavía en nuestro país. Uno podía convivir con esa gente sin problema, en un mundo en donde la diversidad no se planteaba en el discurso, sino que en la práctica. No sé si estaré idealizando demasiado esos años de mi infancia, pero a nadie se le habría ocurrido mandar a su niño en estos vehículos que hoy día nos mandan, aunque esté el colegio ateo 4 cuadras, porque tienen que los roben, que aparezca un pedófilo. No, nada, todo se hacía caminando con confianza en una sociedad en donde realmente constituíamos comunidad. El 56 regresé a Antofagasta.
mi familia pensó que lo mejor era darme educación y por lo tanto yo estuve como 2 meses en el liceo de Tocopilla. Pero optaron por trasladarnos a todo Antofagasta, nos volvimos a Antofagasta. Mi padre ya había ido a Calama a trabajar y por lo tanto mi madre pidió el traslado a Antofagasta, ¿no? Y ahí llegué al Liceo de Hombres de Antofagasta. Y ahí empieza mi segunda etapa maravillosa en esta ciudad. Qué buenos recuerdos. Liceo de Hombres. Primero y segundo humanidades, que corresponderían al séptimo y al octavo hora, en un edificio vetusto que estaba hacia la calle 14 de febrero, con profesores encantadores. En realidad recuerdo de esa época a los hermanos Granado, a Madame Laguna, al profesor de música Arriagada, al profesor Sala de educación física, al profesor Lucero y al padre Moya, mi profesor jefe. Yo le comentaba a don Floreal, parece que a Héctor Ardita también que estaba con nosotros hoy día, que yo en segundo humanidad era de los porros del curso. Ya en noviembre me habían expulsado del liceo porque había repetido 3 veces un ramo inglés, que me dio mucho que hacer. Y por lo tanto yo me fui feliz a mi casa, empezando mis vacaciones en noviembre, que todos tenían que seguir yendo al colegio. Y a los 3 días me mandaron a buscar, que debía volver porque el padre Moya, que era mi profesor jefe, había logrado que el profesor de educación física me pusiera un 7. Él me puso un 7 en religión y el profesor de trabajo manuales me puso otro 7. Y con eso logré promediar creo que un 3,5, por lo cual pude seguir en el liceo, ¿no? Y gracias a eso pude aprobar el segundo humanidad y no quedarme perito. Por esos años conocí a don Soriano. Yo creo que a él le debo también haberme transformado en un mejor alumno, ¿no? Porque a partir ya del tercer humanidades me enteré y entonces aparecieron otros profesores, los profesores de enseñanza media, los profesores que se habían titulado en la universidad. Yo les voy a dar algunos nombres, don Floreal a la cabeza, ¿no? Don Miguel Núñez, profesor de francés, ¿no? El señor Espinosa, profesor de física, don Domingo Herrera. Director del método. Todos tenían sus respectivos apodos, ¿no? La señorita Gloria, que fue mi profesora jefe, el profesor Farandato, que fue mi profesor de castellano, don Andrés Abela, que en tercera humanidad me hacía un curso electivo de radio y periodismo, nos traía una radio que quedaba por ahí por la calle San Martín seguramente, ¿no? De ese tiempo no había televisión, entonces nos hacía unos programas y nosotros operábamos de periodistas y de locutores, ¿no? Y don Mario Bamonde, a mí me hizo caso don Mario Bamonde. Sexta humanidad, los cursos de literatura. Siempre lo recuerdo con un cigarro así tomaba el cigarro y así la risa. ¿Cuántos cigarros se fumaría? ¿Usted se acuerda, don Florian, de lo que fumaba? Le decíamos machaca, ¿no es cierto? Mario Bamonde. ¿Ah? Mario Bamonde. Pero fumaba de una manera, para no dejar que el cigarro me escribía, yo siempre me acuerdo de eso. De 2 cosas me acuerdo de él. Que tomaba el cigarro así, la tiza así, escribía con el cigarro en la mano, siempre fumaba, escribía. Y me acuerdo que las notas las colocaba en un cuadrito, ponía la nota en un cuadrito. ¿Me dan el que yo todavía hago eso? La nota y la encerraba en un cuadrito. Yo creo que esos profesores me marcaron profundamente. En el liceo íbamos transitando nosotros desde, primero, segundo humanidades, 14 de febrero, el edificio Vetusto, ya cuando entrábamos a tercero humanidades, avanzábamos hacia la calle Orella, hay quinto humanidades más hacia la calle Osa, pero siempre por Orella, y el sexto era ahí en la calle Osa, en el frontis del liceo, con una serie de privilegios que solo teníamos los estudiantes de sexto humanidades. En primer lugar no nos formábamos. Todos se formaban, todos los cursos se formaban antes de entrar a clase, después del recreo. Ya los de sexta humanidades no nos formaban, pasábamos directamente a nuestra sala. Y algunos profesores más osados, más aventurados, nos daban permiso para fumar. 2 o 3 nos daban permiso para fumar. Imagínense ustedes cómo estaría esa sala de clase, con 20 chiquillos fumando, ¿no? Muchos de nosotros casi sin saber fumar, ¿no? Llenando de humo la sala. Pero recuerdos imborrables de ese liceo. Yo creo que le debo
mucho al Liceo de Hombres de Antofagasta. Yo no recuerdo si el emblema decía siembra tu corazón en la verdad o siembra la verdad en tu corazón, pero el LHA a mí me marcó profundamente. Era una verdadera universidad, verdadera universidad. Bueno, todos los profesores que a mí me hicieron clase después se transformaron en profesores universitarios. ¿Sería mejor el mundo en aquella época que ahora? No lo creo, ¿eh? Sí. Solo que es diferente, ¿verdad? Y probablemente cuando los más jóvenes lleguen a viejos van a ser de acuerdo con lo que yo estoy haciendo ahora, ¿eh? Inspirado en la nostalgia, tal vez, el peso que tiene la juventud, cuando uno puede hacer maldades y no como ahora que tiene que conformarse con dar puros consejos, ¿no? No tiene más alternativa. Pero hacia los 60, cuando yo ya estaba terminando el liceo, yo lo terminé el año 61, después de una larga huelga de profesores. Yo di el bachillerato creo que en el mes de febrero o a fines de enero. Antofagasta mostraba signos de recuperación. Eso era evidente. Antofagasta se había transformado en un centro educacional muy importante en el norte del país. Estaba el Liceo de Hombres y el Liceo de Niñas, los únicos dos liceos que había en la ciudad. Estaba el Colegio San Luis, el Santa María para las chiquillas. Estaba el San José partiendo en aquella época. Y las escuelas profesionales, estaba el comercial, estaba la técnica de niñas, la técnica femenina, la escuela normal y la escuela de mina. Hoy día, si los colegios estuvieran concentrados como estaban en ese tiempo, ese espacio sería el Triángulo de las Bermudas. Yo creo que el pavimento ya se habría quemado de tantos neumáticos ardiendo ahí. A propósito de estos encuentros tan amistosos les suelen tener los estudiantes con celebrar estos encuentros, ¿no? Se saludan con bombas artificiales, etc. Porque fíjense ustedes que estaba ahí en Orella con Osa, estaba el liceo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y ahí nosotros instalados sobre unos palitos, debemos haber sido bastante delgados sentados, viendo pasar a todas las chiquillas. Por cierto, todas las chiquillas pasaban por esa vereda, ninguna pasaba por la vereda de frente, ¿eh? Porque pasaban directo por ahí las que iban al comercial y las que iban al liceo de niñas. Estábamos en una línea ahí, ¿no? En una línea. De manera que Antofagasta en los años 60 evidentemente empezó a cambiar, empezó a modificarse. El centro de estudio, muy interesante, muy atractivo. Casi toda la gente de los trabajadores de María Elena, Pedro Valdivia, mandaban a sus hijos a estudiar acá. Y estaba lleno de pensiones, en donde llegaban estos chicos de 12 años, de 13 años. Hoy día no nos atrevemos a mandar a un niño de 12 años solo al colegio. En ese tiempo llegaban a Antofagasta a estudiar, a vivir a pensiones, a hogares, a familias conocidas, ¿no? El año 57, si mal no recuerdo, se crea la Universidad Católica del Norte. Ahí en la calle Baquedano, al lado del Cine Astor, era la parte trasera del Colegio San Luis. En ese tiempo creo que pertenecía a la Católica de los Jesuitas. Me parece que estaban vinculados. Dependía de la Católica de Valparaíso, me da la impresión. Yo recuerdo del interés que tenía la gente de la Católica de aquí en Antofagasta, porque nosotros pasáramos directamente del liceo a la Universidad Católica. Y ya cuando estábamos en Ciencias Humanidades nos invitaban frecuentemente a la Católica a compartir con nosotros. Nos preparaban onces, nos reunían a las 4 de la tarde. Tendrían que hacernos una fiesta a partir de las 2 de la mañana para que la universidad resultara atractiva para nosotros. Nos reuníamos en la tarde ahí y con estudiantes que estaban ya en los cursos superiores, nos hablaban de la universidad. Yo creo que ese fue el primer contacto que tuvimos nosotros con la educación superior. Pero yo quería estudiar historia, por culpa de ese caballero que está ahí al fondo. No había alternativa para mí. Historia. Yo quería estudiar historia. Y el año 62 parto a Valparaíso a estudiar historia y ya empecé mi formación superior, de educación superior, que concluí en Valparaíso el año 66, pero con un título que obtuve recién en el año 70, porque yo me quedé trabajando en la universidad y fui postergando mi tesis final, ocupado en
en el trabajo que estaba haciendo en Valparaíso como ayudante, y además yo había empezado también simultáneamente mis estudios de posgrado en Santiago, en una licenciatura que era como la maestría con una beca de la Universidad de Chile. Pero venía todos los años, todos, hasta el año 72, vine religiosamente todos los años, invierno y verano. De manera que esta seguía siendo mi ciudad. Hasta que el año 72 falleció mi madre y junto con el cadáver de ella volvimos todos a mi tierra, volvimos todos a La Serena, Ovalle. Un hermano mío quedó aquí y todavía vive acá y espero encontrarme con él después que terminemos esta actividad, porque todo el resto volvió a la tierra. Como tantos de los migrantes que llegan del norte sígono y que terminan volviendo a sus lugares de origen. Ya cuando yo me fui, efectivamente, a Antofagasta en el 72, Antofagasta ya despegaba. Ya estaba empezando a convertirse en una ciudad de fuerte crecimiento. El 70 ya tenía 125.000 habitantes, el 82, 185.000 habitantes. Empezaron los edificios de altura. El primer edificio de altura y novedoso que vimos nosotros fue el edificio Curvo. Me acuerdo que uno iba a ver el edificio Curvo allá porque era el espectáculo, ¿no? En la población esta que está allá, la Gran Vía. Y el 62 se construyó el estadio regional, ¿no es cierto? Ahí estaba el Clubítico. Y en el centro eran las canchas de fútbol en donde jugábamos nosotros los equipos de barrio. Antofagasta empezó a cambiar ya en los años 80 y hoy día es una ciudad muy distinta, muy diferente. Es una urbe que crece vertiginosamente, pero me comentaban hoy día una urbe que empieza a perder identidad. Porque hoy día Antofagasta se ha convertido en ciudad de paso. Los migrantes que llegamos acá en los años 40, 50 o antes incluso no fueron migrantes que se quedaron aquí en la ciudad y que sobre la identidad que arrastraban de sus lugares de origen acoplaron la identidad pampina que se fue forjando allá en Antofagasta. Yo tengo múltiples identidades, no olvido nunca Punitaqui, pero después de Punitaqui yo creo que está Antofagasta. Nunca olvido Antofagasta. Y cada vez que alguien me nombra Antofagasta, inmediatamente vienen mis recuerdos, ¿no? Y me reencuentro con esta tierra tan maravillosa que conocí en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud. En cambio, hoy día la gente viene, está 7 días en las mineras, pasa directo al aeropuerto, ¿no? Y sigue rumbo sur hasta Puerto Montt. Porque hoy día me comentaban, ¿no?, por los precios que hay que pagar aquí en Antofagasta, el nivel del coste de la vida, ¿no?, y lo que se gana en la faena minera, ¿no?, de todas maneras es conveniente quedarse en sus lugares de origen. Ya no vienen, ya no son migrantes que se instalan acá, ahora son migrantes de paso. Y con una migración latinoamericana que hoy día cobra fuerza en esta ciudad a propósito de la atracción que ejerce Antofagasta sobre muchos peruanos, colombianos, ecuatorianos y gente que ha llegado a la ciudad. Pero de todas maneras yo tengo la convicción de que viven en una ciudad maravillosa. Viven en una ciudad que uno nunca olvida, en una ciudad a la que yo le debo mucho, en una ciudad en donde transcurrieron, no podría decir mis mejores años de mi vida, ¿no?, pero años que recordaré siempre con mucho afecto, años que me dejaron recuerdos con los que me voy a ir a la tumba, porque en realidad uno nunca olvida lo que vio en esa fase de su vida. Muy contento de estar con ustedes, muy contento de poder conversarles de estas cosas, muy contento de evocar esta ciudad, de evocar mi formación, de evocar mis profesores, mis amigos. Tuve amigos que siempre recuerdo. Yo he sido un poco arisco en mi vida, no he sido constante en mantener las amistades, pero nunca olvidaré a Alberto Gallegui, Luis Órdenes, entre otros, ¿no?, de estos amigos que los llevo en mis recuerdos permanentemente. Ha sido muy amable, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por este maravilloso relato y testimonio de vida. Se ofrece la palabra para consultas, comentarios, opiniones. Por favor. Por favor, señora. Tenga la
que nada para mí es una inquietud, es también algo que no debiera pasar y que está afectando a la ciudad de Antofagasta. Y me refiero al hecho de que, como usted ha hecho notar, que ya es una ciudad de paso. Entonces se van para La Serena, se van para el norte y no queda nada en Antofagasta. Y cuando sacan la media, de las remodelaciones medias, quedamos con una tremenda remodelación. Y no es así, se llevan el dinero. Y la pobreza que hay aquí es la misma que en cualquier parte, apareciendo porque somos los malos. Escuchemos otra pregunta más para dar el... Ahora sí, Margarita, por favor. Como digo, para mí es mi costumbre saludar. Tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches. Las que me conocen, que se dice la Marina Sticker, pertenezco al Centro de Investigación Histórico San Nacho Ramírez. Pero antes que nada, profesor, en vez de insultarme, yo quiero felicitarlo por la charla que dio hoy, ya que es como le digo, lo que usted trató es de rescatar lo que es parte de nuestra identidad, que ojalá se vuelva a recuperar, porque como dice, lamentablemente se perdió. Y lo otro es, por ejemplo, yo donde lo digo, en el sector Curvo, que bueno, es uno de los sectores más antiguos que tiene la ciudad de Antofagasta, con muchos años de historia desde la construcción que empezó desde el año 1975. Pero fíjese que yo tengo hartos vecinos colombianos, digo realmente, que llegaron de Bogotá, pero ellos encuentran que en la ciudad, ellos se sienten felices acá viviendo acá en Antofagasta, porque es un cambio total. Es muy distinto la vivencia que tienen acá a lo que ellos tienen en su país. Por ejemplo, hay el problema que sufren de la guerrilla, no pueden salir tranquilos a la calle, no pueden salir, no como acá, que por lo menos aquí existe una tranquilidad tremenda. Y aparte que ellos también dicen que tienen, a mí me preguntaron una vez que nosotros tenemos mucha historia en el Chile. Por ejemplo, este sector es uno de los sectores más antiguos que tiene la ciudad de Antofagasta. ¿Qué sector es? No Sector Curvo, se le llama edificio Huanchaca. Ya. Claro, ahí donde vivo yo, aquí, edificio Huanchaca, por ejemplo. Además que tiene el nombre de un gran monumento histórico nacional, que es la ruina de Huanchaca. Bueno, eso es lo que yo... ¿Habría otra consulta? Sí. ¿Aquí hay una más? A ver, usted tiene un tema muy importante ahí de la década de 50. Esa es la época de la mujer. Por primera vez la mujer alcanza el rango de ciudadana, antes reproductora y nada más. O sea, ahí no va. Sabemos que podemos tirar 1000 años para atrás, la mujer nada, absolutamente nada, más en Chile. En los años 50 la mujer pasa a tener este rango de ciudadana ya con derecho a voto. Entonces los cambios vienen, la iglesia también creo que se mueve y que se abran las ventanas para que aparezca, entre un aire renovado. O sea, todo, es una fuerza que avasalla. Y en ese contexto usted nos relata su vida. Entonces hay facetas que usted las pone muy bien en el sentido, Jorge, de mostrarnos cómo realmente se sentía y se veía Antofagasta. Entonces lo que uno rescata ahí es que es cierto, ustedes como familia se aculturaron de alguna manera acá y muy fuerte a Sacopilla. Entonces claro, Sacopilla tiene su propia identidad, esta no es fuerte la identidad, es como la que vimos nosotros tiempo allá en Iquique. ¿Te acuerdas? Claro, es terrible, ya. Entonces nosotros carecemos de eso. Algún historiador, creo que el historiador más antiguo de Antofagasta es Silva Lezaera, pues él dice: Antofagasta es una ciudad de paz. La gente llega, hace fortuna y se va. En ese concepto yo creo que estamos todos. Entonces ahí creo de que se produce algo que hoy día tiene que haberse notado en que el presente fabrica el presente. Para mí, en lo personal, es una falacia. El presente no se puede fabricar sin ustedes el futuro.
¿sí? Creamos el pasado. El pasado tiene que estar, la historia tiene que estar presente para poder fabricar el presente y el futuro. En cambio, hoy se habla mucho, y esa es mi pregunta, ¿por qué del presente fabrica el presente? No creo en aquello, pero no sé, dejo la tarea. Gracias. A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me ha sorprendido lo que he escuchado hoy día y aquí en las conversaciones que he tenido en la tarde y lo que están planteando ustedes cuando se refieren a Antofagasta como ciudad de paso, sin identidad. Yo tengo la impresión de que esta ciudad y en general esta región tiene una identidad muy nítida, muy marcada. Yo la vivo personalmente. Yo les puedo nombrar casi todas las calles de Antofagasta. A pesar de que habré vivido aquí el 30% de mi vida. Yo no recuerdo los nombres de las calles de Temuco, donde llevo 30 años trabajando. Entonces, me sorprendía cuando ustedes me decían que aquí había una identidad debilitada. Yo siento que hay una identidad, tal vez no tan fuerte como la que yo veo en Iquique, o en Tarapacá, pero más bien en Iquique, o tal vez en Valparaíso. Pero yo creo que aquí también hay una identidad muy fuerte, también hay una identidad en el norte chico. Hay una identidad. Yo llegué a esta ciudad ahora con esa convicción, sin embargo ustedes me han abierto algunas dudas, sobre todo porque han insistido mucho en que Antofagasta se ha transformado cada vez más en una ciudad de paso. Los migrantes que llegaron a esta ciudad hasta antes del cobre eran ciudadanos que llegaban acá y se quedaban acá e iban acoplando identidades y esas identidades se manifestaban. Yo creo que el gran éxito, yo reitero eso, el gran éxito de Mario Rivera Letelier radica en eso justamente, que él recupere, él viene de Talca y él recupera esa identidad pampeana, ¿no? Y escribe esas novelas maravillosas sobre Antofagasta o sobre La Pampa, que a mi juicio reflejan esa identidad. Por lo tanto, ustedes me sorprenden en realidad, me sorprenden, porque yo venía con la convicción de que efectivamente hay una identidad que uno recoge de la tierra, recoge de la gente. El Cerro del Ancla, por ejemplo, es como un símbolo para nosotros, emblemático. Y a través de esos elementos, por frágiles o insignificantes que parezcan, uno va construyendo identidad. A mí me da la impresión de que aquí había identidad. Ahora que hemos ido perdiendo, bueno, es cierto que los colombianos cuando comparen Colombia con Chile, encontrarán a esta tierra como una tierra muy tranquila. Colombia ha mejorado notablemente. Yo tuve la suerte de estar 2 veces en Colombia, tanto en Bogotá como en algunas ciudades del interior. Sí, Bogotá estaba más tranquilo ahora. Sí, yo hacía 15 años había estado en Bogotá y en realidad en esos años en que fui no se podía salir del hotel. Ahora no. Ahora yo estuve casi 6 días en Bogotá y la verdad es que nunca me sentí atemorizado. Respiré más seguridad, pero de todas maneras Chile sigue siendo un país que obviamente nos brinda condiciones que uno tal vez no encuentre en otros países, ¿no? Tenemos que mejorar este país en algunas cosas en las cuales estamos fallando, ¿no? Pero ojalá sin perder nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestras identidades y todo lo bueno que hemos logrado a lo largo de nuestra historia. Yo creo que donde no veo identidad es en la Araucanía. Allá sí que estamos complicados. Mapuches por un lado, colonos extranjeros por otro, y nosotros los mestizos ahí, enfrentados en un conflicto que durante 160 años se ha mantenido y que aún no se resuelve. Allá yo veo falta de identidad. Y yo creo que el deber de los historiadores es contribuir allá a construir esa comunidad, porque allá no la veo como la veo aquí en el norte. Converso mucho yo con José Antonio González, y ese José Antonio González, por donde anda transmitiendo Antofagasta, ¿no? Y su identidad antofagastina brota por todos los poros. Pero son ustedes los que tienen la palabra. Yo antes de... ¿Sí?
Profesor, quiero felicitarlo, me da un segundo para... Sí. Lo que pasa es que cuando se hablaba de identidad, yo quiero comentar diciendo que eso obedece también a una cuestión de políticas regionales. Porque en definitiva tenemos turnos en la mayoría que son 7x7 que permiten a todos los mineros no pernoctar acá en la ciudad. Si modificásemos el sistema de turno, ¿no es cierto?, las jornadas excepcionales, eso podría contribuir a que la gente se sentara en la ciudad y empezara a echar raíces. Por un lado, es un tema de política y también no solamente desde el punto de vista de política laboral, sino que también, profesor, desde el punto de vista de política educacional. Yo acá no veo que a los niños se les enseñe historia de Antofagasta o historia del Norte Grande. O ni siquiera, lo cierto, que se les saque a pasear por la Plaza Colón para conocer la riqueza que hay en este pequeño cuadrado que está ahí. Entonces, en definitiva, eso, cuando se cambia ese tipo de política, yo creo que se va a poder generar una identidad regional, y local y regional. Entonces, eso, ahí está también el gran desafío de cómo nos ponemos de acuerdo para lograr esos objetivos. No, sin duda, absolutamente de acuerdo. Profesores, discúlpeme la interrupción. He tratado de identificarlo a usted cuando en su niñez estuvo aquí en Antofagasta, porque algunos gestos suyos no fuimos amigos, no somos contemporáneos, pero mi escuela quedaba por el sector donde usted vivía. Nosotros éramos los que íbamos a tirar peñascazo a la línea del ferrocarril y todo eso. Y hacer los runrunes. Sí, también. Pero me ha preocupado no de ahora, sino desde siempre la situación de la identidad. Y yo creo que sí tenemos nosotros una identidad bastante fuerte, que no se refleja solamente en el conocimiento de la historia, sino que, tal como lo señalaba usted en un momento de su intervención, en el amar la tierra seca, reseca, salada y siempre con sol. El hecho de que nosotros este año hemos extrañado ese sol, todavía no es verano, todavía no nos abriga, que quisiéramos que nos abrigase. El ver los cerros pelados, los cerros sin vegetación, eso nos acompaña siempre. Y cuando vamos a alguna parte, como le ocurrió a usted en Inglaterra, donde los cerros son verdes, echamos de menos esos cerros de piedra, esos cerros duros. Yo creo que el problema que plantean de que no tenemos identidad es al revés. Lo que nosotros queremos es que aquellos que vienen adquieran nuestra identidad. Y lo que sucede es que esos mineros ni siquiera están de paso, vuelan por Antofagasta, vuelan por la región. A tal punto que ellos quisiesen que los aviones llegasen hasta las faenas mineras e instalar el aeropuerto allí. Es decir, nos bypasean totalmente. Y nos preocupamos porque nos bypasean. El problema de la identidad es un problema personal, es un problema social nuestro. Cada uno tiene que responder frente a eso. Y, por ejemplo, cuando usted hablaba del Atacama Portuario, que no era Atacama Portuario, era Atacama, que era mi club de la infancia. Claro, originalmente la Atacama, sí. De la camiseta verde y el pantalón blanco. De manera de que cuando nosotros, y aquí yo veo que si estamos todos en esta reunión, en este encuentro, para escucharlo a usted, es como una expresión no solo de reconocimiento hacia su labor como historiador, sino que de amor hacia lo nuestro, de inquietud por conocer más, por saber más acerca de nuestra historia, acerca de nuestra cultura, acerca de nuestro pasado. Yo creo que nos han vendido tanto esto de que no tenemos identidad, que hay muchos que se la están creyendo. Si no tuviésemos identidad, no seríamos nosotros. Seríamos personas alienadas, seríamos otras personas, otros seres. Tenemos identidad. Lo que nos falta tal vez son los liderazgos, lo que nos falta tal vez es un proyecto común, porque usted la época que nos ha señalado, que nos ha recordado, lo hemos conversado con Florial y con Héctor y con otros más acá, es la época de oro de Antofagasta. Es la época cuando se hacían exposiciones en la Plaza Colón, exposiciones artísticas, culturales, históricas. Es la época cuando se llenaba la Plaza Colón tras una invitación del Centro para el Progreso para quejarnos por la falta de agua, por la falta de luz, por la falta de alimentos.
Es la época en que no interesaba si el líder era liberal, era comunista, o era del Partido Radical, si era católico o era masón. No interesaba eso, lo que interesaba era el mismo y somos realmente un peligro. Pero identidad la tenemos. Y lo peor de todo es que podría transformarse nuestra identidad en algo silencioso, en algo oscuro, en algo escondido. Y esa no es la identidad del nortino ni del antofagastino. Absolutamente de acuerdo con usted. Yo quería hacer un comentario. Para mí, por ejemplo, hay una situación de una exigencia que nosotros no estamos asumiendo. El tema es, por ejemplo, nosotros tuvimos una realidad, por ejemplo, que era la Pampa y todo lo demás, por lo tanto, teníamos, por ejemplo, los enclaves. Y esos enclaves nos daban cierto tipo de riqueza sociocultural, al nivel que ahora lo tenemos que rescatar a través de la literatura, por ejemplo, de Hernán Rivera y todo lo demás. Entonces, y eso ha significado, por ejemplo, que de pronto eso así, entre comillas, no desapareció, sino que lo tenemos que resignificar. Y esa es la situación nuestra, en qué dimensión la tenemos que resignificar. El problema nuestro, por ejemplo, es que hemos formalizado demasiado nuestra educación, hemos matado la educación informal, la educación social, los ámbitos, y ese es un problema. Entonces, por ejemplo, y de pronto, claro, queremos ver el tema de la construcción nuestra, cómo nos hemos resignificado, cómo estamos construyendo en función de lo que pasa en el tránsito, y ese es el gran problema. No tenemos brújula para ver en qué nos hemos transformado. Al desaparecer los enclaves, esos espacios de encuentro, esa riqueza sociocultural, lo que usted habla en Tocopilla, entonces tenemos esa riqueza. Pero el problema es que no sabemos cómo reencontrarla, cómo operarla a través de ello. Entonces tenemos que instalarnos en la nostalgia. El gran problema nuestro es que fuera de instalarnos en la nostalgia, que es hermosísimo, es instalarnos en visión prospectiva, en visión de los escenarios que tenemos y cuáles son y cómo compartimos con ellos. Ese es como el drama que yo veo. En el sentido que no tenemos una educación, no tenemos un espacio que nos permita reencontrarnos con lo que somos ahora. Gracias. Yo me alegro respecto de lo que usted está percibiendo, en el sentido de que yo realmente encontré que su cuento de su vida es un cuento de su vida muy contento. Yo lo veo a usted con un estado de ánimo que podríamos señalar de realización, de optimismo, de valoración de los lugares en los que ha estado, de la ciudad de Antofagasta, de las personas con las cuales usted convivió y que le permitieron crecer, ¿no? Ahora, efectivamente, hay un problema de estado de ánimo en Antofagasta. Es una situación compleja, realmente es difícil poder decir esta es la razón, ¿no? Pero efectivamente en esta situación compleja depende mucho del círculo, ya que se habla tanto de las redes sociales, depende mucho de la red social en la cual uno esté participando. Efectivamente uno participa en algún momento de ciertas redes sociales, especialmente vinculadas con el Salitre y la Pampa, y como que el estado de ánimo que allí predomina es un estado de ánimo de cierta nostalgia, de cierta tristeza, de un mundo que se fue y de un mundo que está surgiendo y que de alguna manera se han quedado afuera. A lo mejor la expresión es algo dura, pero aquí pareciera ser que ha habido una profunda transformación. Esta es una ciudad que está en una zona del país en que están instaladas las industrias más importantes del mundo, con la tecnología de punta. Se habla muchas veces del tema de que tenemos que ir al desarrollo, que realmente alcanzar esto o otro, pero si uno ve las instalaciones de minera escondida, por ejemplo, o las instalaciones en Chuquicamata, o ahora las instalaciones que
haciendo para aprovechar la energía solar, etc. Yo digo, si esa no es la última tecnología en el mundo, ¿cuál es esa tecnología? Yo participo también por razones familiares y de otro tipo de redes sociales que están construyendo otro mundo y cuyo ámbito territorial de movilidad ya no es la ciudad, ya no es el barrio. Hoy por hoy, si uno mira, y siempre estamos mirándonos hacia afuera para compararnos con Europa, por ejemplo. Yo tengo familiares que viven hace muchos años en Europa, pero ellos se trasladan permanentemente. Ellos crecen en un país, se educan en otro, forman familias en otro. Cuando llega el momento de vacacionar, están en Egipto, o están en Turquía, o están en Estados Unidos, o están aquí en San Pedro. Es decir, yo diría que hay una transformación en el modo de vida muy grande y que eso nos causa problemas. Nos causa muchos problemas porque se nos escapa de las manos, nos sentimos marginales. Y eso nos causa nostalgia, tristeza. Pero hay otras personas que al contrario, lo están pasando muy bien. Pues, mire, yo estoy sorprendido de constatar que en un colegio, no lo voy a nombrar aquí, pero que tiene la cantidad de niños cuyos padres los han llevado a Disney World en Orlando, usted no lo creería, pero son cursos enteros. Entonces, en ese sentido, pareciera ser de que hay una situación sociocultural dentro de Antofagasta que, por así decirlo, es como cuando uno hace un corte para hacer un estudio geomorfológico, ¿no es cierto? Hay distintos estratos. Y según sea el estrato social dentro del cual usted se mueva, es lo que usted va a encontrar. Pero es muy interesante lo que usted acaba de percibir y sería ese es un tema para una reflexión profunda. Y yo creo que usted a mí me ha dejado muy entusiasmado porque si bien yo estoy recién avecindado en Antofagasta, déjeme decirle, yo lo estaba pasando muy bien. Y a mis amigos, cuando me preguntan, bueno, pero ¿cómo es Antofagasta, el desierto, qué sé yo, qué está haciendo allá? Oye, hombre, aquí están pasando cosas increíbles. Ustedes, para poder entender lo que pasa en Antofagasta, tienen que situarse en otra dimensión. Y con esto termino. Y les doy el siguiente ejemplo. Puede que el dato esté sea con un margen de error importante, pero yo les digo, ¿sabían ustedes que cada 8 meses o cada 5 meses hay que renovarle todos los neumáticos a los camiones que trabajan en Chuquicamata? Y que cada neumático vale 5 millones de pesos. Y que por lo tanto, si esos camiones tienen 8 neumáticos, por poner una cifra, cada 5 meses hay que meterle 40 millones de pesos a ese camión. Eso es otra dimensión. La cantidad de plata es otra dimensión. Ustedes, allá de donde yo vengo, en Talca, ustedes no saben los volúmenes de dinero que se manejan, las cuantiosas inversiones que hay. Bueno, que podría seguir y seguir, pero me alegro su optimismo y que usted sea un testigo que diga feliz de haber crecido en Antofagasta, y porque Antofagasta de alguna manera explica por qué está usted aquí hoy día hablándonos y hablándonos con cariño y con alegría. Bueno, muchas gracias. Yo comparto casi todo lo que ustedes han admitido, ¿no? Y ustedes viven en la Antofagasta de hoy y ustedes se percatan de las bondades y también de los problemas que hay que superar aquí, sobre todo esto que tiene que ver con la identidad. Pero no pierdan la alegría de vivir, porque esa alegría de vivir se palpa aquí en el norte, se percibe en el norte. Cosa que no ocurre en otras latitudes. Yo mañana voy a hablar del conflicto de cada pueblo mapuche y entonces mi optimismo tiende a disiparse.
tierra de injusticia, de abusos, de atropello, de resentimiento. ¿Cómo enfrento yo a mis estudiantes en Temuco, no amparados en lo que ellos llaman la antropología del dolor, ¿no? En la manera de convencerlos que hay fórmulas de solución a todos los problemas y que deberíamos empeñarnos en vez de empantanarnos en el dolor, no buscar solución. Y yo me refugio en lo que aprendí en mi infancia, en mi tierra, en Montechico y aquí en Antofagasta, la alegría de mi vida, la alegría de mi vida. ¿Será por el sol? ¿Será porque aquí somos más disipados? No lo sé. Les cuento una anécdota muy rápido. Yo recuerdo una vez siendo miembro del Consejo del Libro y la Lectura haber venido a Pueblo Hundido. Hoy día se llama Diego del Norte. Lo conocimos los viejos como Pueblo Hundido. Hasta ahí llegaba Cerro Larry, Antofagasta, Bolivia, y ahí para el sur empezaba Cerro Larry, el Estado. Y la verdad es que en esa oportunidad volvíamos a Copiapó, habíamos ido a inaugurar una exposición, había un proyecto del Consejo del Libro, lo habíamos ido a inaugurar ahí cuando volvimos iba un señor manejando la camioneta fiscal en la que regresábamos al hotel. Y en un punto él me dijo, mire, perdón, nos vamos a demorar 10 minutos más, pero lo hacemos. Y nos desviamos del camino y llegamos, en realidad, honestamente, lo que yo vi fue un forado, fue un hoyo. Había un hoyo ahí. Pero al hombre le brillaban los ojos. Era el mineral de Chimberos. Y este hombre, en lo que yo veía un hoyo, veía plata, veía las cantinas de la época, a lo mejor los prostíbulos, el vino. El hombre se evaporó en ese momento. Yo veía un hoyo, no veía más que eso. Es el brillo. Y ese hombre volvió en el resto del camino contándonos de lo que había sido eso. Hasta acá. Llego a Temuco. Mire, profesor, ahí se echaron 40 mapuches. ¿Vio esa tierra que están allá? Todas esas se las robaron. ¿Vio esto que está más acá? Aquí pescaron a uno y lo marcaron como a un animal. Yo después de la exposición turística en Temuco tengo que ir derecho a psicología. Yo siempre digo, mi desafío en Temuco es cómo llevar los brillos de mi tierra a una zona en donde predominan las desconfianzas, los temores, en donde predomina el resentimiento. Tal vez faltará sol, esos inviernos lluviosos, fríos. En una entrevista que me hicieron, esta tierra será muy hermosa, digo yo, pero otros verdores no son míos. Por eso que yo no logro en realidad empaparme de esa tierra, y por eso también no vivo allá, ¿no? Yo trabajo en Temuco y me volví al centro. Me acuerdo del Negro Álvarez, profesor de Tarapacá, lo recordaba con alguien, ella con el profesor, lo llevamos una vez a Temuco, y hicimos un tramo de Temuco y Arrica, por la mitad del camino me dijo, voy mareado, me dijo, ya no resisto, tanto verde me tiene emborrachado en realidad, me voy a Arica, me dijo. Y eso que es algo veía de verde y en los valles de la zona. No pierdan la felicidad que dan. Insisto, viven en una ciudad maravillosa. Profesor, yo no creo que le haya dejado alguna vez este libro usted que es la historia de mi universidad, que se la voy a dejar de regalo porque los profesores muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tenemos en nuestros alumnos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo con nosotros. Y de la Universidad de Biobío suelen mandarme esta revista que es un chavalín. Y escogí un número que yo creo que le va a gustar a usted, y es el Teatro Municipal, ahora sí, con una serie de ilustraciones y láminas que quiero que la tenga de recuerdo, un modesto obsequio de quien fuera su alumno, mi querido profesor, sobre todo cuanto yo le debo a usted. Es mucho más de lo que usted cree o imagina. Cuando me dieron el premio, tuve la suerte de lograr que me acompañara la feria del libro de Mapo. Y después tuvimos una cena con el profesor
que don Fabián deje que va a pasar. La confianza que le da el padre de entregarle un hijo a uno para dejar. Sí, yo creo que sí, pero ya han sido muy amables de nuevo, nos despedimos, ¿me parece? Y ya vendremos con los dedos. Estamos invitados a Enrique Bosque a continuación y por favor mañana a contar de las 6 nuevamente retomamos con la tercera jornada de Historia Regional. Muchas gracias por su presencia, muy amables.